Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hablar algunas consideraciones sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Ya en otro video que se los voy a enviar de nuevo, habíamos hablado sobre algunos tipos de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre, y dimos algunas características de ellos. Hay que recordar algo, y es que ahorita vamos a empezar a describir o analizar los movimientos principalmente de acuerdo a tres conceptos. No quiere decir que los otros no los vamos a tener en cuenta, pero vamos a principalmente basarnos en estos, que son la posición, la velocidad y la aceleración. Vamos siempre a estar hablando de esos tres conceptos: posición, velocidad y aceleración. Posición, en donde está el cuerpo, o el vector del cero hasta donde está el cuerpo. La velocidad es el cambio de el desplazamiento, el cambio de posición respecto a una cantidad de tiempo, y la aceleración, el cambio de velocidad respecto a algún determinado tiempo. La posición lo vamos a representar con la letra X, la velocidad y va a ser un vector, la velocidad con la letra V, que también es un vector, y la aceleración con la letra A, que también es un vector. A veces uno no le coloca las flechitas arriba, pero pues tampoco, no hay inconveniente. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a plantear algunas ecuaciones que llaman las ecuaciones de movimiento, ecuaciones cinemáticas del movimiento. ¿Listo? Vamos a manejar tres ecuaciones en este movimiento, que son la posición, la velocidad y la aceleración. La ecuación de posición va a estar dada por esta relación. Y ahorita voy a profundizar sobre eso. La velocidad de este movimiento va a ser un número y se va a medir en metros por segundo. Bueno, en algunos casos con kilómetros por hora, pero generalmente por metros por segundo. Acá va a haber un número. ¿Cuál número? Pues depende de la situación, o a veces no lo piden calcular. Y una de las características principales es que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay cambio de velocidad, la velocidad es constante, es decir, este número que voy a poner acá es constante, no va a cambiar en el tiempo, va a ser el mismo número en toda, digamos que en toda el análisis que vayamos a tener. Bien, y la aceleración, como no hay un cambio de velocidad, recuerden el concepto de aceleración que veíamos en las clases pasadas, que también les recomiendo volver a mirar. La aceleración es el cambio de velocidad. Si no cambia la velocidad, pues porque es constante, pues la aceleración es de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, vamos a profundizar un poco sobre esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces, en esta ecuación de acá tenemos acá la posición. Si esto tiene el subíndice sub 0 es porque es la posición inicial. Esta va a ser la velocidad, que va a ser constante, y este va a ser el tiempo de análisis del movimiento. Bien, entonces en ese orden de ideas vamos a mirar esta situación de acá, que era una de las que tenían ustedes allá. Entonces, una abeja vuela en línea recta hacia el oeste durante 30 segundos. Si posee una velocidad de 15 metros por segundo, calcular la distancia total recorrida por la abeja. Y bueno, ahí está, ya nos estaban dando la respuesta. Listo, nos estaban dando la respuesta, que tiene que ser 450 metros. Entonces, este ejercicio uno lo puede resolver de dos formas realmente, ¿cierto? Una de las formas es utilizando esta ecuación, que también funciona, ¿Cuál? La de rapidez es igual a distancia sobre tiempo. También funciona esa de allá. Y es, digamos que relativamente fácil resolverlo desde este punto de vista, pues porque despejando esta ecuación nos damos cuenta que la distancia se puede calcular multiplicando la rapidez por el tiempo. Y pues si es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay mucho lío a veces. Distancia, la rapidez acá
se relaciona, como ustedes saben, con la velocidad. Lo que pasa es que la velocidad tiene dirección y sentido, pero la rapidez simplemente es la magnitud. Entonces acá tenemos una rapidez, hacemos nuestro de 15 metros por segundo por el tiempo que fueron 30 segundos, segundos con segundos se van, y 15 por 30 pues me da los 450 metros. Esa es una forma de hacerlo. Si lo hiciera así no quiere decir que esté mal. Pero hay otra forma que digamos que tal vez uno dé un poquito más de vueltas, pero pues sería como más, con más profundidad, que es con esta ecuación, ¿cierto? Con la que estábamos analizando. Entonces, si nosotros hacemos un listado de las variables que tengo en este momento, serían, bueno, listo, la primera, la posición, no tengo ni idea, la posición final, listo, o sea, hasta dónde llega la abeja, no sé, de hecho eso es lo que hay que hallar. Bien, la posición inicial, como no nos dicen absolutamente nada, no nos dicen explícitamente que la posición inicial es tal, uno sobreentiende o supone que es 0 metros. La velocidad sería de menos 15 metros por segundo. Recuerde que la velocidad si lleva el sentido, quiere decir que el sentido es negativo. ¿Por qué negativo? Porque ustedes ya saben cómo son los puntos cardinales. Este sería el norte, este sería el sur, este sería el este y este sería el oeste. ¿Listo? Si nos dicen que la abeja se mueve hacia el oeste, pues quiere decir que se está moviendo, hacia allá. ¿Listo? Si yo colocara acá un plano cartesiano, ¿listo? Un plano cartesiano, X, Y, positivo, positivo, negativo, negativo, se está moviendo hacia lo negativo, hacia el negativo de X. Entonces por eso sería menos 15 metros por segundo, ¿cierto? Menos 15 metros por segundo. Y el tiempo sería de 30 segundos. Entonces, después, si yo reemplazo todas estas cantidades, acá me quedaría X, que no tengo ni idea de cuánto es, porque es lo que necesito averiguar, porque pues dice que la abeja bueno, vemos que está en un punto y entonces pasa a otro punto, llega a otra posición. Y entonces le preguntan qué distancia recorrió yendo a esa posición con una velocidad de 15 metros por segundo hacia el oeste durante 30 segundos. Entonces sería que ya la posición inicial es 0, no lo coloco, no tengo que colocar nada. Coloco la velocidad, que sería menos 15 metros por segundo por el tiempo, que sería 30 segundos, segundos, 5 segundos. Y me quedaría que la posición final es de menos 450 metros. Es decir, que si yo hiciera un planito cartesiano, ¿cierto? Y acá está la abeja inicialmente, entonces va a llegar a los menos 450 metros. ¿Listo? Bien, ¿en cuánto tiempo? 30 segundos con una velocidad de 15 metros por segundo en sentido negativo. ¿Listo? Ahora la pregunta es, una cosa es la posición y otra cosa es la distancia recorrida, y espero que eso ya esté más claro. La pregunta es, de aquí a acá, ¿cierto? De aquí a acá, ¿cierto? Pues, ¿cuánto recorrió? ¿Qué distancia recorrió? Pues la distancia recorrida evidentemente es de ¿cuánto? De 450 metros, que es la respuesta. Pero bueno, si lo hicieron así, tampoco es que esté así mal, pero pues igual hay que tener en cuenta también algunos detalles. Bien, chicos. Ahora bien, miremos este que también está. Dice, una pelota se desplaza en línea recta. Eso quiere decir que ya tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Ya que nos dicen también que nos están hablando de una rapidez. No se ve que cambia la velocidad. Entonces pues es un movimiento rectilíneo uniforme. Listo, una pelota se desplaza en línea recta y recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. ¿Cuál es su rapidez? Ahí sí podemos utilizar la ecuación, ¿cierto? Rapidez es igual a ¿qué? A distancia sobre tiempo. Bien, también esta ecuación se utiliza en un movimiento rectilíneo uniforme, al igual que esta. También cuando es acelerado no se utiliza esta, se utilizan otras que ya después miraremos cuáles son. Bien, y acá pues es muy sencillo, porque pues ya uno identifica cuál es la distancia, ¿sí? Ahí en el enunciado explícitamente nos dicen que es de 10 metros.
y nos dicen el tiempo, que es de 5 segundos, y pues 10 dividido 5 me daría 2 metros por segundo, es decir que por cada segundo esa pelota recorre 2 metros. ¿Hacia dónde? No sé, porque nos están hablando de rapidez. Cuando nos hablan de rapidez simplemente nos dicen cuántos metros recorre en un determinado tiempo, pero no nos dicen si hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, oeste, sur, norte, nada de esas cosas. Entonces, chicos, vayan mirando sus ejercicios a ver si se les quedó bien. La idea es como ir solucionándolos. Se cuidan. Esto simplemente era una clasita para ir revisando algunos temas que ya después vamos a profundizar con algunos otros ejercicios. Entonces, saludos. Tomen apuntes de todo esto en su cuaderno y corrijan, especialmente esta parte de acá, y que entiendan lo que está ahí en esa parte del video. Se cuidan.